Muy buenas tardes, buenas noches, República Dominicana. Saludos, amigas y amigos de todo el territorio nacional y del mundo. Aquí estamos una vez más en otra entrega de su programa Batallando con Dionisio Santana a través de Cinevisión Canal 19. Hoy es lunes, estamos a 28 de febrero, año 2022. Ya terminando el mes de febrero y comenzando entonces la semana laboral. Hoy lunes vamos a tener un programa interesante para todos ustedes. Vamos a compartir con todos los temas de interés nacional, las informaciones de último minuto y también vamos a compartir un espacio para que ustedes pues puedan expresarse a través de la línea telefónica que ya es costumbre de este espacio, Batallando con Dionisio Santana. Gracias al Todopoderoso por darme la oportunidad de compartir con todos y todas este espacio y también pues las gracias a todos ustedes por la amabilidad de sintonizarnos. Gracias de todo corazón. Un abrazo para todos. Vamos a entrar en materia. Miren, hace un momento solamente, que el Poder Ejecutivo, llámese el Presidente de la República, envió al Congreso Nacional, tal y como lo expresó ayer el propio presidente Luis Abinader en sus memorias, su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, con motivo de conmemorarse ayer el 178 aniversario de la Independencia Nacional. El presidente constitucionalmente todos los 27 de febrero acude al Congreso Nacional a rendir cuentas. Entonces ayer en una parte del discurso el presidente informó que hoy iba a enviar al Congreso Nacional 3 anteproyectos que buscan la modificación de 3 leyes importantes. Ley de hidrocarburos, ustedes saben lo importante que es para la República Dominicana que se modifique. Yo diría que no solo la ley de hidrocarburos, porque para ser coherente, yo me he leído por completo la ley 112-00 y le dije la semana pasada que no solamente se necesita la modificación de esta legislación para poder producir cambios sustanciales e importantes en la nomenclatura del componente de los precios finales de los combustibles. O sea, todo eso es un proceso y no es única y exclusivamente responsabilidad de la ley 112-00. Es un asunto más complejo porque hay una serie de legislaciones, sobre todo en materia tributaria, que impulsó el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, desde Leonel Fernández hasta Danilo Medina, que encarecen los precios de los combustibles por los impuestos que estos conllevan. Entonces ahí ustedes ven a Antoliano Peralta, que es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y al ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, conversando con el presidente del Senado, Eduardo Estrella, quien recibió los proyectos que envió el Poder Ejecutivo. Repito, la ley de hidrocarburos, la ley de compras y contrataciones de obras del Estado y la ley del fideicomiso público. Esos son los 3 puntos a que se refirió el presidente Luis Abinader en el día de ayer y ya hoy pues lo está depositando en el Congreso Nacional. Eduardo Estrella, por su parte, en representación del Congreso, dijo que estas obras, estas iniciativas o estos anteproyectos van a tener prioridad en la agenda del día. Lo van a llevar a comisiones, dice el presidente del Senado que se van a escuchar todos los sectores para que esto pueda consensuarse y madurarse bien y que luego entonces
puedan llevarse a los debates en el Senado de la República y luego a la Cámara de Diputados para que los miembros del Congreso, tanto los senadores como los diputados, pues terminen de conociéndola y aprobándola en el caso de que así lo decida la mayoría. Creo que ahí vemos al senador del Partido de la Liberación Dominicana, que es el vocero de los senadores del PLD en el Senado y entre otros senadores más. Bueno, entonces decía, creo que especifica esa modificación de que los precios no se anunciarán ya de manera semanal, obviamente, después que se conozca y se apruebe la modificación a la ley de hidrocarburos, que se hará quincenalmente. Entonces, esos son percatas minutas. La gente lo que le interesa al final es si yo voy a poder comprar combustible más barato que ahora. Eso es lo que a la gente le interesa. Eso es un poco cuesta arriba, es un poco difícil, por lo que les acabo de mencionar. Hay una serie de legislaciones del orden tributario que si no se modifican también, obviamente que los precios no podrán ser más asequibles a la sociedad. Pero también todo va a depender de la suerte, vamos a llamarle así, aunque en economía no existe, pero si no se producen cambios geopolíticos y coyunturales en los países productores de petróleo, lamentablemente los países pobres como la República Dominicana no tendremos suerte para que nos llegue petróleo barato. Tendremos que seguirlo pagando caro. El gobierno está haciendo un sacrificio. Fíjense que el gobierno está pagando 600 millones de pesos mensuales por subsidio a los precios de los combustibles. Por ese congelamiento que puede darse entre semana y semana, o aumento no significativo, como lo demandaran los precios del barril del petróleo, o como lo demandan los cálculos finales, eso es un sacrificio. El gobierno tiene que pagar 600 millones de pesos mensuales por ese concepto. Entonces no es tan fácil de la noche a la mañana, a través de una reforma legislativa, pues conseguir que los precios de los combustibles bajen. Pero vamos a apostar que las reformas que ha introducido el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional sean de beneficio, sean de provecho para todos los dominicanos. En el caso de compras y contrataciones, también es una legislación importante, porque pese a que las autoridades pasadas del Partido de la Liberación Dominicana se ufanaban siempre en decir que ellos crearon las bases para los controles y la cosa, siempre dejaban bajaderos jurídicos en las propias legislaciones para que se escaparan cosas. Por ejemplo, la misma ley de compras y contrataciones no tiene vamos a llamar un peso penal que pueda llevar a la cárcel per se a los funcionarios que la violen. Son más sanciones que dispositivos de sanciones que otra cosa. Entonces eso tiene que modificarse y que todo el que ose violar esa ley, esa normativa legal, pues pueda ser sometido a la acción de la justicia y tipificarlo también como carácter penal. Entonces, el fideicomiso es otro proyecto o anteproyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, fideicomiso público, y es un tema bastante cacarado, bastante sonado en los medios de comunicación en la República Dominicana, y el gobierno de una u otra forma pues ha tratado de impulsar este mecanismo jurídico y ponerlo pues en práctica aquí en la República Dominicana. Se ha puesto en práctica en muchos países del mundo. Creo que México fue uno de los primeros países que inició esta metodología, pero en México no se tuvo tanta suerte porque se quiso abarcar demasiados proyectos juntos y eso yo creo que hay que llevarlo
por parte. Pero ahí está la palabra empeñada por el señor presidente de la República en el día de ayer en su discurso ante la Asamblea Nacional. Ya repetimos que acaba de enviar los 3 proyectos que ayer se comprometió a enviar para ser modificados si así los senadores y los diputados lo entienden. Yo creo que esto no tendrá ningún inconveniente porque el mismo presidente lo dijo ayer, que es un asunto de reformas para bienestar de la República Dominicana, que él como presidente de la República ni su partido buscan ningún tipo de favoritismo, ningún tipo de ventajas en estas reformas. Se refirió también a las que están en discusión en el Consejo Económico y Social y le pidió a la población política, a los partidos políticos que inciden en el Congreso Nacional, que tienen fuerza allí, a que analicen, que estudien, que propongan, que consensuen, ¿no? Y que puedan pues conocerse estas reformas. Señores, miren, lo del discurso de ayer del presidente Luis Abinader, hay muchos temas, muchos puntos interesantes que quizás la gente no pudo aquilatar, no pudo retener por la longitud del discurso. Y es una crítica constructiva que hay que hacerle no solamente a las actuales autoridades, sino eso hay que hacerlo permanentemente, porque es una práctica consuetudinaria de los gobiernos de turno que tienen por obligación constitucional ir al Congreso Nacional y depositar allí las memorias y emitir sus palabras en un discurso. Entonces lo hacen muy extenso y eso al final la gente no retiene gran parte del discurso, incluso se nota cansón. Por eso no solamente ayer, en toda la rendición de cuentas, usted ha observado, y si usted se busca en los portales de búsqueda de internet, usted se va a encontrar con muchos senadores, con muchos legisladores, con mucha gente que fue invitada a esos actos, durmiéndose. Yo me encontré hoy fotos de legisladores, senadores del Partido de la Liberación Dominicana, estando Leonel Fernández y estando Danilo Medina rindiendo cuenta, y ellos vencidos del sueño. ¿Por qué? Porque también hay unos que se levantan muy temprano. Imagínense ustedes los legisladores de las provincias lejanas, fronterizas, que no se le haya posibilitado venir el día anterior, sino que tengan que salir de madrugada de sus pueblos y llegan prácticamente abatidos, como dice la población, al Congreso Nacional. Y por eso usted ve el cansancio, pero además hasta los mismos ciudadanos que estamos mirándolo desde la casa, nos sentimos un poco cansados por lo extenso que es el discurso. Pero eso no es una práctica de este gobierno, es una práctica que consuetudinaria, repito, desde Balaguer. Balaguer duraba muchísimo en los discursos, solo que los discursos de Balaguer cansaban menos porque la gente se ponía, se petrificaba ahí al frente del televisor. Es igual que un discurso de Fidel Castro, un discurso de Hugo Rafael Chávez Frías, etcétera, etcétera, y así. Bueno, pero les decía que hay puntos que la gente no retiene y que yo quise en el día de hoy, aquí en su programa Batallando, traerlo a colación y compartir con ustedes parte de ese discurso en Cortes. Por ejemplo, el presidente habló del crecimiento que ha tenido en este periodo gubernamental, en este año y algo de gestión gubernamental que él encabeza, el sector de la zona franca, la recuperación de empleos. Eso es vital, eso es vital. Recuérdense que la zona franca llegó un momento en el pasado gobierno que hubo que incluso subsidiarlo, que hubo que ayudarlo a salir adelante. Y cuando llegó la pandemia, pues fue todavía peor,
porque ahí hubo una pérdida sensible de empleos. Entonces el presidente ha destacado en el discurso de ayer, en el tema de la zona franca, que se han recuperado los empleos, la mayoría de los empleos, y que el sector ha crecido. Entonces vamos a ver, señor director, si tenemos ese corte del presidente Luis Abinader con relación a el crecimiento y la fortaleza exhibida del sector zona franca en estos últimos meses. Pueblo dominicano. Respecto a otro de nuestros sectores estratégicos, las zonas francas, quiero destacar que estas constituyen uno de los principales pilares de la economía dominicana. Han sido un factor determinante para acelerar la recuperación económica, y esto se evidencia en los resultados que presenta en 2021 en materia de empleos, comportamiento de las exportaciones y recepción de inversión. Al cierre del 2021, existen ya 734 empresas en operación, distribuidas en 79 parques industriales. Ese año se aprobó la mayor cantidad de empresas en la última década, totalizando 100 empresas aprobadas para un aumento del 156% en comparación con el año 2020. Esto permitió que las exportaciones de zonas francas hayan ascendido a 7.177 millones de dólares, representando el 60.4% del total exportado y contribuyendo en un 67.5% al crecimiento de las exportaciones totales. Las zonas francas se mantienen como una de las actividades productivas de mayor aporte de empleo directo en el país, siendo el primer sector económico en volver a los niveles de empleo previo a la pandemia. En la actualidad, registraron cerca de 182.700 empleos directos, cifra récord para los últimos 17 años. La actividad minera continuó siendo el rubro de mayor exportación del país. Alrededor del 20% de las cifras totales de exportaciones corresponden a productos mineros. Entre enero y diciembre de 2021, solo de oro el país exportó más de 1.800 millones de dólares. Esta administración cree en fomentar una industria minera sostenible que opere con los más altos estandartes del mundo, que garantice el medio ambiente, la convivencia pacífica con las comunidades y que los recursos producidos sirvan para lograr una verdadera transformación en la vida de las familias que residen en esta zona. También quiero destacar la apuesta clara que este gobierno está haciendo por el cooperativismo o la economía asociativa. Queremos que el tejido industrial y asociativo crezca en todo el país, se una y así pueda resistir mejor cualquier dificultad desde los pequeños productores del campo o las MIPYMES de las ciudades, como colmados, salones de belleza, artesanos, taxistas y muchos otros sectores. Al llegar al gobierno, existían 743 cooperativas en todo el país. Para que tengan una idea de nuestra apuesta en la economía asociativa, solo en el año 2021 se formaron 808 cooperativas integradas por 35.244 socios y que están diseminadas en las 32 provincias del país, en 129 municipios y en 177 distritos municipales. Bueno, otro tema importante, importantísimo también, que destacó el presidente Luis Abinader en el día de ayer en su discurso ante la Asamblea Nacional, en su rendición de cuentas, es el tema de la construcción de viviendas y de la entrega de títulos. Señores, esto es importantísimo. Yo que sé lo que es eso. Una vivienda significa para una persona pobre o de clase media baja, clase media, prácticamente el 50% de su vida. Entonces, por eso yo quiero hacer énfasis, por eso he traído estos cortes, para que la gente entienda el esfuerzo, el sacrificio que hace un presidente. Obviamente, y lo más importante, para que la gente entienda
¿por qué hay que defender a como dé lugar los impuestos que pagamos los ciudadanos? ¿Por qué hay que reclamarle a las autoridades que sean celosos con esos recursos? Porque esos recursos no son del presidente, ni del partido del gobierno, ni de la oposición, ni de nadie en particular. Esos recursos los aportamos nosotros los dominicanos. Y por eso es que hay que tener en cuenta y saber los sacrificios que se hacen para valorar las cosas, porque mucha gente no valora lo que le dan un apartamento, tiene que pagarlo al paso. Antes no lo pagaban cuando Balaguer, y no le prestaban amor, a veces hasta lo traspasaban, lo vendían. Pero una vivienda es como usted resolver el 50% de su existencia. Y también la entrega de títulos que ha destacado el presidente Luis Abinader es algo también importantísimo, porque cuando usted tiene un terreno, usted tiene una parcela y usted no tiene título, usted no tiene nada. Y más en este país que hay tanta vulnerabilidad, tanta fragilidad en las instituciones. Entonces, si usted no tiene título, usted no tiene nada, porque no puede tampoco ser garante de nada. Usted no puede ir a un banco a tomar prestado, coger un préstamo para usted solucionar un problema de salud o un problema de ampliación incluso o construcción de una vivienda allí. Entonces, una entrega de título es algo también importantísimo, y por eso he traído este corte. Vamos a ver lo que nos dice el presidente de la República, lo que nos dijo en el día de ayer acerca de este tema de la vivienda y la entrega de títulos. De derecho a un hogar y a que su gobierno le ayude a conseguirlo. No es solo que lo ponga en la Constitución, sino que es un principio que mueve siempre la acción de este gobierno. Por ello, en este periodo hay 10.031 viviendas en etapa de ejecución. Para que tengan una idea, el promedio de construcción anual de viviendas públicas había sido 1.680 en los últimos 8 años. A través del programa Mejoramiento Dominicana se reconstruye, que se está ejecutando a nivel nacional y a la Unidad de Acción Rápida, fueron reparadas 11.899 viviendas en estado vulnerable, beneficiando a 37.720 personas con una inversión de casi 1.800 millones de pesos. El total de viviendas intervenidas dentro de los programas de mejoramiento de vivienda y cambios de piso por tierra, por piso de cemento, en el periodo señalado fue de 23.215, la mayoría de estas en la región sur del país. Estamos trabajando sin descanso para que cada dominicano y dominicana pueda tener un hogar digno y propio. Y en este punto quiero mencionar y poner en valor uno de los proyectos más importantes y que más impacta en la vida de la gente. Me estoy refiriendo al programa de titulación del Estado. En la Comisión Permanente de Titulación del Estado, solo durante el año 2021 se entregaron un total de 15.298 certificados de títulos, beneficiando a más de 61.000 personas en 23 provincias del país. Para que se hagan una idea de estas cifras, el promedio anual de entregas de títulos del periodo 2012 al 2020 fue de 5.148. Es decir, durante el periodo 2021 triplicamos el promedio anual de los años anteriores. En este año y medio de gestión se han entregado y tramitado un total de 25.172 certificados de títulos a nombre de beneficiarios finales, lo que se traduce en un impacto real para más de 125.000 personas. Estos son hechos, realidades medibles y que impactan positivamente en la vida de la gente. Tenemos el objetivo de llegar a más de 300.000 títulos entregados en este mandato y lo lograremos, lo que supondrá la política más importante desarrollada por un gobierno para la eliminación de la informalidad y para garantizar seguridad a miles de dominicanos y dominicanas. Tener un título es tener una propiedad, tener acceso a crédito, a la posibilidad de crecer, de tener tranquilidad y certidumbre, y la mejor forma de reducir la pobreza.
Ahí está, el propio presidente lo describe. Tener un título es algo importantísimo. Es usted tener acceso a crédito, a un banco comercial. Es mejorar las condiciones de vida de su familia, de su entorno. Entonces, ya finalmente quise traerle el siguiente corte, porque, repito, la gente a veces no tiene la oportunidad de ver los discursos de la rendición de cuentas del presidente de la República. Se suma a esto que era domingo, un domingo, la gente también tiene, planifica irse a descansar un poco, salir de la casa, romper la rutina. Entonces yo quise traerle algunos cortes que yo particularmente entiendo que son pilares esenciales de lo que el presidente de la República, Luis Abinader, comunicó en el día de ayer en su discurso ante la Asamblea Nacional y con motivo de rendición de cuentas ayer 27 de febrero. Otro tema es el de las construcciones de obras públicas. Es algo también importante porque, señores, este país tiene lugares bellísimos. Este país tiene montañas, ríos, playas, muchas provincias, muchos municipios que nosotros mismos no conocemos. Los dominicanos no conocemos, pero es que también es un poquito cuesta arriba para uno que tiene, por ejemplo, el sábado libre o el domingo libre, ir a visitar un pueblo, a conocer las bellezas de un pueblo o de una provincia, irse a la playa, irse a un río con su familia, cuando las vías terrestres están inservibles, cuando no hay carreteras. Entonces, este punto es interesantísimo porque el presidente da a conocer una serie de obras de infraestructura en términos de obras públicas que ha concluido, que encontró, ¿verdad?, en proceso, que ha concluido. Muchos presidentes lo que hacen es que abandonan eso y ahí entonces se pierde mucho dinero de los recursos nuestros, los recursos suyos y míos, porque pagamos los impuestos para eso, para que nos lo devuelvan en obras de bien social, pero el presidente anunció la terminación de varias obras en ese sentido y la construcción de otras obras de importancia. Entonces, aquí detalló unas obras que se están ejecutando en todo el territorio nacional y les decía que son importantes. Ahí el presidente habló también de la terminación, por fin, espero que eso sea lo más rápido posible, de la carretera Rancho Arriba, Nizao Rancho Arriba, que ya es un tramo muy corto en San José de Ocoa, que falta por concluir para unificar la región del Cibao con el sur por la vía de Piedra Blanca, Rancho Arriba, Nizao, Sabana Larga, Ocoa, Cruce de Ocoa. Vamos a ver al presidente de la República en esta parte de la construcción de obras públicas en todo el territorio nacional. Que jamás haya desplegado un gobierno y tiene como objetivo posibilitar una geografía de oportunidades en todo el país. Por eso en este momento hay en ejecución 485 obras en todo el gobierno por un monto de 77 mil millones de pesos, y esto es más de lo invertido en los últimos años. Para que se hagan una idea, cuando llegamos al gobierno encontramos 69 obras en ejecución y una enorme cantidad de obstáculos jurídicos y administrativos para llevarlas a cabo. Esa es la realidad y hay que decirlo. Había mucha propaganda, pero poco serio. Pero nosotros no hemos caído en el síndrome de Adán, que lleva a querer empezarlo todo desde cero. Durante este tiempo, además de comenzar nuevos proyectos, también le hemos dado continuidad a muchas obras que estaban paralizadas para concluirlas y beneficiar a los dominicanos. Aquí, en este gobierno, no cabe una mirada corta o una estrategia individualista. Solo vale una mirada de país. Nosotros creemos que hay un déficit importante de infraestructura y estamos avanzando, aún con las limitaciones de una pandemia mundial y una crisis económica también de magnitud internacional. Por eso les puedo anunciar que ya contamos
con un total de 114 obras terminadas con una inversión ejecutada de más de 12.000 millones de pesos. Entre estas obras terminadas podemos destacar la construcción de la carretera Montecristi, cruce de Copey, Dajabón, terminación de la carretera Gregorio Luperón, la turística de Santiago a Puerto Plata, la construcción del puente sobre el Arroyo Grande en la carretera Polo Cabral, la rehabilitación de juntas del puente Profesor Juan Bosch, la reconstrucción de la carretera Montecristi, Dajabón, Santiago de la Cruz, Loma de Cabrera, la construcción de la carretera Controva, San Francisco de Macorís, la carretera Villarribas, Arenoso, el puente de las Yayas de Asua, la reparación de los puntos críticos de la carretera Piedra Blanca, Maimón, Loma Mala, retornos operacionales de la Pende y el cruce peatonal motorizado Soto en La Vega, puente Los Caños, Maimón en Puerto Plata, reconstrucción de la carretera Palo Verde, la 70, reconstrucción de la carretera Guayubín, Pocito, Santa Cruz, Copey de la provincia de Montecristi, reconstrucción de la carretera Jobo Dulce, Higüey, provincia de la Altagracia, rehabilitación de 232 kilómetros de caminos vecinales para un monto de 750 millones de pesos. Y antes de acabar el año se terminarán las siguientes infraestructuras: reparación de la autopista Duarte desde Navarrete hasta Bonao. Se terminará la circunvalación de Asua, la de Baní, Atomayor, Sabana de la Mar, Barahona y Riquillo. La circunvalación de San Francisco, el elevado Andrés Boca Chica, la avenida Hípica, la ecológica hasta la carretera Juan Pablo II, la Guayubín Copey, la carretera Loma de Cabrera Manuel Bueno La Lana, la construcción de la carretera Martín García Sabaneta, la reconstrucción de la carretera Hacienda Estrella El Cacique, la reconstrucción del camino El Matey y Las Yayas. En materia de infraestructura marítima, cabe destacar que en este 2022 se terminará el muelle pesquero de Boca Chica, así como la readecuación, construcción e inauguración de otros muelles pesqueros de Luperón, Puerto Plata, Palenque, San Cristóbal, Salinas, Baní, Sánchez, Samaná y Boca de Yuma en la ciudad. Además, aparte de estas grandes obras, es necesario destacar el amplio programa que estamos desarrollando en todos los barrios para cambiar su aspecto e incidir en una mejora de la convivencia y vida comunal. Por ello hemos alcanzado la cifra récord en reparación y habilitación de instalaciones deportivas. 456 instalaciones deportivas mejoradas, lo que representa un incremento del 52%. Por último, en este aspecto me gustaría referirme a un compromiso adquirido hoy hace justo un año. Bueno, entre otras obras y otros temas importantes que el presidente anunció en el día de ayer, hay que destacar también un tema, dos temas interesantes y muy importantes. Es en el caso de la inversión que ha tenido que hacer el gobierno en materia de salud en este último año. El gobierno informó que para el año 2019, o sea, las autoridades pasadas, invirtieron en materia de salud 71.000 millones de pesos. 2019, no estamos en pandemia. En el año 2020, ya este gobierno, encabezado por Luis Abinader, invirtió 175.000 millones de pesos. Óigase bien, de 71 a 175.000 millones de pesos. Y otro dato interesante es, y pero muy atinado y muy importante, que anunció el presidente en el día de ayer, es el aumento de tarjetas y de recursos a las ayudas sociales. Por ejemplo, 810.000 personas que están actualmente en la tarjeta que abarca 1.600.000 en tarjeta Supérate, que antes era Solidaridad. O sea, de 810 va a pasar ahora a 1.600.000 dominicanos. Le aumentaron prácticamente el doble de las tarjetas y también le aumentaron recursos económicos. O sea que esto es una buena noticia para las personas pobres que reciben estas tarjetas. Y es bueno decir también, y esto es como primicia porque hace unos momentitos
concluyó una reunión del Gabinete Económico y Social, del Gabinete Social del Gobierno, que encabeza Tony Peña Guava, donde se dio a conocer, y ojo con esto, donde se dio a conocer que hay más de 50 personas a nivel nacional detenidas por hacer fraude contra los fondos públicos a este sistema. O sea, incluyendo colmaderos que se prestaron a ese tipo de vagabundería, a jugar con la miseria de la gente, y también de otros ciudadanos desaprensivos, vivos, ladrones, que utilizaron ese sistema y lo vulneraron y lo permearon. Y entonces estaban haciendo daño en ese sentido. O sea, estaban robándose el dinero de la gente, para que ustedes lo entiendan así. Pero la lucha en contra de la corrupción continúa en ese sentido. No es fácil porque aparentemente ellos en el gabinete social no tienen muchos mecanismos para enfrentar eso, porque no tienen fiscales a disposición, todo es una burocracia, hay que también tener, ¿verdad?, contar con inteligencia para poder llegar hacia las personas que están cometiendo estos fraudes, pero la gente se presta para todo, y ojalá que los comerciantes no se sigan prestando para este tipo de cosas, porque esto es atentar contra la necesidad y el hambre de la gente. Vamos con Cristian Rojas y los deportes aquí en Batallando, y entonces luego de esa pausa venimos abriendo las líneas telefónicas para que ustedes digan qué le pareció el discurso en el día de ayer del presidente Luis Abinader. De esta ventana clasificatoria, donde el sábado perdimos un partido doloroso porque la República Dominicana cayó ante Canadá y la diferencia fue por 6 puntos, y desde la línea de tiros libres nosotros fallamos 20 disparos, al menos con la mitad de esos 20 disparos que fallamos, o 7 de esos 20 habíamos encestado, la República Dominicana hubiese ganado ese partido, pero supimos pasar la página en el día de ayer y a ritmo de 7 triples de Andresito Félix, pues pudimos ganar este importante partido que nos coloca entonces con récord de 3 victorias, 1 derrota en estas ventanas clasificatorias, y ahora Dominicana pasa pues a la siguiente ronda con ese récord de 3 victorias y 1 derrota. Hay que decir que ayer, inmenso debajo de los tableros, tanto Ángel Luis Delgado como también Eloy Vargas, un gran partido en un momento en la segunda mitad de Rigoberto Mendoza el Vikingo, que encestó 4 disparos de 3 de manera consecutiva, y Víctor Liz, como siempre también, aportando muchísimo al conjunto a nivel ofensivo, también varios robos de balón en esa parte media de la cancha. Fue parte importante para que la República Dominicana, luego de estar perdiendo temprano en el juego por entre 8 o 7 puntos, pues entonces recuperar esa ventaja y ya de ahí en adelante sacar una victoria holgada, 90-65, una diferencia de 25 puntos con relación a la selección de Bahamas. Así que el trabajo está hecho, se gana al menos uno de los 2 partidos y esperar esta próxima ventana clasificatoria. En el béisbol, las conversaciones siguen estériles. Hay una probabilidad, incluso reportan varios insiders, incluyendo Jeff Fassan, de que los dueños de equipos siguen renuentes, de que los jugadores mantienen su posición y de que ya incluso hay amenaza de que se pierda el primer mes de temporada. Ya no comenzará, o es casi seguro que no comience el próximo 31 de marzo la temporada del béisbol, y entonces sería lamentable, un hecho catastrófico para el béisbol y los jugadores. Así que no se llega a un acuerdo, no se llega a un pacto laboral en la fecha pautada, que era hoy 28 de marzo, y entonces mientras vemos ahí un flash de la luz, seguimos con las informaciones. Miren, también decir que Derek Jeter, y muchos han tenido como la idea, y hablo de peloteros, de que Derek Jeter ha renunciado como presidente y también retirar sus acciones del 4% de los Marlins de Miami, como
una jugada de liderazgo de parte de Derek Jeter, de no estar de acuerdo con lo que está sucediendo desde el sector de los dueños de equipo, y entonces prefiere él, como un tipo que fue jugador por tantos años y que sabe lo que está pasando en el negocio ahora mismo, prefiere no formar parte de estos actos quizás bochornosos y que tienen en cuenta todo menos el bienestar de los jugadores y de los fanáticos, que al final son los máximos afectados. En la NBA, para terminar, Chris Duarte regresó ayer 11 puntos en la victoria de Indiana ante los Boston Celtics. Esta es una muy buena noticia porque el dominicano jugó 26 minutos y se siente bastante recuperado de la lesión de uno de sus dedos del pie derecho. Ya ustedes saben. Bueno. Gracias a Cristian Rojas por este resumen de los deportes aquí en su espacio predilecto, batallando con Dionisio Santana. Vamos a colocar, señor director, los teléfonos para que los amables telespectadores de Batallando puedan comunicarse con nosotros, también puedan pues hablarnos de su parecer acerca del discurso del presidente en el día de ayer. Ya tenemos la primera llamada. Batallando, buenas noches. Buenas noches, felicidades por su programa. Gracias, muchísimas gracias. ¿Con quién hablamos y de qué sector? Le habla Alfonso Rojas Cristo Rey. Yo quiero que Adelante, usted Alfonso. me haga un llamado al síndico de Villa Mella para que se recuerde que en el barrio La Esperanza de San Felipe, Villa Mella, empezaron las hacer y contenes en octubre, en marzo, en octubre, y más nunca han entrado. Y que como ya el presidente le dio el dinero a la liga municipal para que ellos se encarguen de eso, que por favor ponga atención. Atención, muchas gracias a usted, gracias por su sintonía. Atención a Carlos Guzmán, el síndico, el alcalde, ¿no?, de Santo Domingo Norte, para que resuelva ese problemita. Miren, el problema ruso-Ucrania sigue pues preocupante. Alemania, esta tarde, Polonia y Lituania han exigido a Rusia que salga de inmediato de Ucrania, que se retire, y han considerado, pues, consideraron abusiva las actuaciones de Rusia, de Putin, y continúa esa problemática, y la verdad es que no vemos razones para que se esté llevando a cabo una invasión de esta naturaleza, usando incluso armas, ya amenazando con utilizar armas nucleares. Batallando, buenas noches. Aló. Sí, adelante, ¿con quién hablamos y de qué sector? Buenas, Radamés, de la Palma de Herrera. Adelante, Radamés. Felicitarte por tu programa. Gracias. Felicitar al presidente de la República por el discurso de anoche. Que Dios, que aparte de ser presidente, es un ser humano, que tiene una idea, y la gran mayoría del pueblo está en contra de eso, y el hombre rectifica y echa para atrás, porque está gobernando en base a lo que le conviene al pueblo dominicano. Así es, muchas gracias. Muchas gracias. Batallando, buenas noches. Bueno, se cayó esa. Entonces, miren, algo que me sorprendió, en el día de ayer, vamos a ver si podemos colocar esta línea mejor. Me sorprendió bastante en el día de ayer la agilidad, la rapidez, ¿no?, la sapiencia que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana en contestar, en responder en fracciones de minutos un discurso que duró más de 2 horas. O sea, con tantos elementos, con tantos temas. Vamos a ver si podemos
si podemos arreglar esta línea, con tantos temas, ¿verdad?, que tocó el presidente de la República, y en fracciones de minutos, pues fue descifrado por la oposición política, por el PLD, y contestado. Lo único que yo pensé que ellos iban a poner a los dirigentes que gobernaron al país a contestarle, y no a un grupo de muchachos que están bien preparados, que son muchachos jóvenes, muy profesionales, y que son bien vistos, bien valorados. Pero yo pienso que la respuesta de un discurso al presidente de la nación debieron de dársela los funcionarios que manejaron los recursos públicos. Batallando, buenas noches. Buenas noches, hermano Dionisio Santana. Por aquí. Buenas noches, un placer, hermano, cuídate. ¿Cómo tú estás? Hermano, dada la situación de la guerra que tenemos que existe entre Ucrania y Rusia, sí, República Dominicana se ha visto afectado y tenemos unos 3.000 turistas ucranianos varados en República Dominicana. Y hoy suspendieron un vuelo. Va orientado al trato que debemos y la delicadeza con que debemos de tratar esos turistas y la forma como debemos tratar esos turistas para que el país quede con una imagen positiva, de ser solidario, de darle una buena atención, de buscarle soluciones a esas personas que están aquí, para que en un futuro no nos veamos afectados en ese rubro que tanto apoya al país como sí, el turismo. España dio la residencia a todos los ciudadanos de Ucrania que están allá para que puedan desenvolverse, trabajar en la economía. Entonces República Dominicana debe de tener una actuación ejemplar y una actuación humana con esas personas que están en medio de una situación tan difícil como es una guerra. Excelente, muy atinada la posición tuya, Jorge, muy atinada. Y yo estoy... Gracias, hermano, por la oportunidad. Siempre a tu orden. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que expresa. Tanto los ucranianos como los rusos deben ser bien cuidados, celosamente tratados aquí en la República Dominicana. Buenas noches, Batallando. Hello. Batallando, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, ¿qué le pareció el discurso del presidente ayer? Muy bien, muy bien. Aquí nunca había venido un presidente de la edad que tengo que esté trabajando como está trabajando el presidente Abinader. Estoy llamando por un problemita que hay aquí en la lotería de Tabica. Adelante. Que es en la zona oriental, que aquí cuando Fulgencio Pinar hizo un sector en la lotería, le pusieron de Tabica porque es de la zona oriental. Sí. ¿Qué sucede? Hay algunas personas que tienen su título, hay otros que no. Los que no tienen la lotería se lo ha adueñado. Yo misma, que estoy hablando, desde que estaba el administrador de la lotería, que él murió, yo me he cansado de hacer diligencia para yo conseguir mi título de mi casa y no he podido. Yo tengo todo al día, carta de saldo, y no debo nada. Lotería, algún impuesto que me quieran cobrar y estoy dispuesta a pagarlo y no he podido conseguir el título. Bien, vaya al Ministerio de la Vivienda, y hay también un organismo de titulación del Estado que se encargan de hacer ese tipo de documentaciones. Eso es importante. Y ojalá que ese tema pues lo resuelvan. Son muchos, aquí hay muchas viviendas en esa misma condición. Batallando, buenas noches. Buenas. 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 Sí, adelante. ¿Con quién hablamos y de qué sector? Buenas noches. Adelante. De Cabral de Barahona. Adelante, Cabral. No, el discurso del presidente de la República fue muy bueno, pero él no se refirió a la carretera Cabral Peñón, que está paralizada. Yo creo que aunque él no la tocó en ese tema, creo que el ministro de Obras Públicas la semana pasada habló de esa carretera y que se va a retomar creo que en los próximos días. Vamos a esperar que eso suceda. Gracias por su llamada. Batallando, buenas noches. Batallando, buenas noches. Buenas. Sí, adelante. Señores, bajen el volumen de su televisor y luego entonces hablen. Hable, que usted está en el aire. Buenas noches.
la gente, hay que decirle las cosas siempre. Miren, cuando usted va a llamar, escúchese por el teléfono, baje el volumen de su televisor para que pueda escucharse. Esa es la clave, ¿no?, para comunicarse con nosotros. Entonces yo le decía que esa rapidez, esa agilidad que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana de responderle el discurso al presidente, y yo pienso que, digo yo, no sé si, obviamente son estrategas políticos, pero debieron tomarse un tiempo de unas horas o quizá el otro día para responderlo y responderlo con mucho más base. Buenas noches, Batallando. Buenas noches, Batallando. Buenas. Desde Guananico, Puerto Plata, Ulises Rodríguez. Ulises, buenas noches, adelante. El discurso del presidente aceptable, hay que darle tiempo en este año porque tú sabes que fue una pandemia que entró a gobernar. Sí, una pandemia y ahora una crisis. Encontró esto enredado, como dicen. Y entonces, a ver si me dan la indemnización, la liquidación a agricultura. Tengo un año esperándola. Ahí está Limber Cruz, adelante Limber Cruz, y el Ministerio de Agricultura que resuelvan ese problema. Batallando, buenas noches. Buenas noches. Buenas. De aquí de Boca Chica. Desde Boca Chica, háblenos. El PLD tuvo 20 años y nunca hicieron nada, y él tiene ya 2 años y pico y está haciendo mucho. Esperemos que pase este tiempo para que él haga. Bien. Y por aquí, por Boca Chica, necesitamos frente a la caleta que nos arreglen la calle, que están bastante malas. Ahí está. Atención, obras públicas. Batallando, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos y de qué sector? Buenas. Di, adelante. Buenas noches, señor. Háblenos. Ellos aquí de la galera de Samaná. De aquí de la galera de Samaná le hablan. Desde Samaná. Cuéntenos, cuéntenos. Sí, muy aceptado el discurso del señor presidente ayer. Pero la señora que llamó ahorita, que el presidente trabaja bien, que venga a la galera de Samaná a comprar. Pase buena noche. Ok, ahí está su inquietud. En Boca Chica, el Ministerio de Obras Públicas, el gobierno dominicano está pues aceleradamente desarrollando el paso a desnivel después del peaje. Eso es importantísimo. Ahí siempre había mucha congestura de los vehículos, se producían taponamientos ahí y también accidentes, porque la gente, hay un sector poblado ahí y la gente cruzaba a pie. Buenas noches, Batallando. Sí, buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos y de qué sector? El discurso del presidente Luis Abinader Sí. fue un discurso lleno de realidades, porque dijo la cosa que está haciendo y la que tiene proyectada. Lo único que no mencionó la carretera Hondo Valle El Cercado, que también la tiene en el presupuesto. Hondo Valle El Cercado, ahí está su inquietud. Vamos a esperar que el Ministerio de Obras Públicas pues también tenga eso pendiente. Yo pienso que no solamente es esa carretera, hay muchas obras que habrán de tener que esperar, porque recuerden, no hay todo el presupuesto para enfrentar todos los males y todas las reparaciones y todos los caminos vecinales y todas las obras que amerita tener en la República Dominicana. Vamos a tomar la última llamada, pequeño, que ya nos está haciendo señas. Buenas noches, Batallando. ¿Aló? Buenas noches. Adelante. Adelante, por favor. Buenas noches. Sí, buenas. Buenas. Bueno, no me escucha. Lamentablemente el tiempo ha concluido. Mañana, si Dios lo permite, de 6 a 7, aquí estamos una vez más en Batallando con Dionisio Santana por Cinevisión Canal 19. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19.